Mi nombre es Daniel Ferré, soy director de la maestría en finanzas de la Universidad de Montevideo y creo que hoy tenemos una actividad que es súper interesante con Priscila Peluso y Pablo Rosselli, que son nuestros invitados de hoy. Obviamente a todos nos importa muchísimo entender más y pensar en cómo están las empresas uruguayas en este momento, y también charlábamos antes con Priscila y Pablo de que es importante la macro, pero también es importante entrar en la micro de las empresas. Exante trabaja mucho con las finanzas corporativas, el análisis y también obviamente dando estudios y servicios del financiamiento de empresas en Uruguay, y en la Universidad de Montevideo nos pareció muy oportuno invitarlos de vuelta a Priscila y Pablo a presentar su trabajo. Ellos ahora van a contar un poco con la base de datos que trabajan, etcétera, y bueno, obviamente para nosotros creo que es una gran oportunidad para conocer más y pensar más en el impacto del COVID en la rentabilidad, en el endeudamiento, en la liquidez de las empresas, en qué han hecho las empresas, en poder compararnos, considerar, etcétera, etcétera. Así que creo que, bueno, obviamente vamos a escuchar primero la presentación que nos van a hacer Pablo y Priscila, y después a abrir un espacio de preguntas y respuestas que también creo que puede ser muy rico. Antes de empezar, voy a presentar muy brevemente a nuestros invitados. Bueno, Pablo es economista y tiene una maestría en economía de London School of Economics, cuenta con 30 años de experiencia profesional y es socio de Exante desde enero del 2020. Y es asesor económico de numerosas empresas nacionales y multinacionales. Tiene amplia experiencia en funciones y adquisiciones, evaluaciones, reestructuraciones financieras y servicios de asesoramiento para proyectos de infraestructura. Por el lado de Priscila, Priscila es contadora y tiene una maestría en finanzas, cuenta con 15 años de experiencia en M&A, evaluaciones, financiamiento estructurado y estructuración financiera para proyectos de, bueno, Project Finance, valga la redundancia, reestructuraciones, y es socia de Exante desde el 2020. Bueno, antes de darles las palabras, les agradezco a todos por haberse conectado, ni que hablar, y muy especialmente a Pablo y Priscila, y supongo que al equipo de Exante por haber trabajado en este estudio. Muchísimas gracias, les dejo la palabra. Muy bien, buenos días a todos. Muchas gracias, Daniel, y muchas gracias a la Universidad de Montevideo por invitarnos hoy a compartir los resultados de este trabajo, que efectivamente es un trabajo que desarrollamos en el equipo de Exante y que a Priscila y a mí nos toca compartirlo. Le pusimos este título, digamos, el impacto del COVID en las empresas uruguayas. En realidad son las empresas que operan en Uruguay. Primera aclaración que es importante, digamos, las empresas que operan en Uruguay las hay de capitales nacionales, de capitales extranjeros, de capitales mixtos. Este es un trabajo que hicimos a partir de un conjunto de estados financieros publicados en la Auditoría Interna de la Nación. Lo que motivó este trabajo de algún modo es que en Exante tenemos la convicción de que en Uruguay conocemos bastante poco de cómo funcionan las empresas y de cómo se desempeñan las empresas. Y eso en realidad tiene una explicación, digamos, que es que no tenemos un mercado de capitales importante, por lo tanto son muy poquitas las empresas que publican trimestralmente sus resultados como en cualquier mercado de capitales. Pero de un tiempo a esta parte, las empresas de mayor tamaño, las empresas que facturan más de 3 millones de dólares, están obligadas a publicar sus estados en la Auditoría Interna de la Nación. Y en Exante, a partir de esa situación, desarrollamos una herramienta que le pusimos Lince, que es una herramienta que permite analizar justamente estados financieros de las empresas. Hoy tenemos unas 1.700 empresas con información correspondiente al ejercicio 2019 y al ejercicio 2020. Esta es una herramienta que de alguna manera sistematiza los estados financieros, los clasifica por industria, por subindustria, y nos permite hacer una serie de cálculos de ratios financieros. De alguna manera nos gusta decir que el INSE convierte los balances individuales publicados en la IN en información que es valiosa para la toma de decisiones. Nosotros y nuestros clientes utilizan esta herramienta de muchas maneras, pero es una herramienta valiosa para hacer M&A, es una herramienta muy valiosa para fijarse benchmarks en el negocio de cada uno,
es una herramienta valiosa para ver cómo se están desempeñando clientes, si soy un banco, cómo se están desempeñando mis clientes, si yo les estoy dando financiamiento. Es una herramienta útil para prospectar clientes, para prospectar o entender proveedores estratégicos, digamos, ¿no? Y bueno, y también nos permite esta herramienta satisfacer como curiosidades de estas que planteamos ahora, ¿no? Cómo les fue a las empresas en el año 2020, que fue el año del COVID. El título que le pusimos es el impacto del COVID. Obviamente que acá no podemos separar en el análisis que tenemos lo que es directamente atribuible al COVID de lo que puede ser atribuible a cualquier otra cosa, pero el COVID fue un shock sumamente fuerte y es muy razonable, en definitiva, así, bueno, cómo se desempeñaron las empresas en ese año. ¿Qué características tiene esta muestra de empresas que utilizamos para hacer el trabajo? Son 1.700 empresas. En Uruguay hay más o menos unas 1.200 empresas grandes. Cuando hablamos de empresas grandes, acá hablamos de empresas que facturan un poco más de 8 millones de dólares por año, que es uno de los umbrales para definir empresas grandes que tiene el INE, y hay unas 4.300 empresas medianas. Esto, que hay 1.200 empresas grandes y 4.300 empresas medianas, empresas que facturan más de 1 millón de dólares, son estimaciones que tenemos en ex-ante a partir de lo que son los registros del INE y a partir de lo que nos dice esta misma base, el INSEE, digamos, ¿no? Esa es nuestra estimación de la cantidad de empresas que tenemos. En nuestra muestra tenemos 781 empresas grandes, un 65% del total, y tenemos unas 890 empresas medianas, un 20% del total. ¿Qué quiere decir esto? Digamos, tenemos una muestra muy grande, tenemos que ser muy cuidadosos en advertir que no es una muestra que surja de un muestreo estadístico, por lo tanto, la representatividad estadística de los resultados que vamos a poner no la podemos garantizar, pero es una muestra de un tamaño muy importante en cualquier caso, ¿no? Un par de aclaraciones más: excluimos algunas grandes traders que por ahí facturan más de 1.000 millones de dólares o más de 500, 600 millones de dólares, pero que tienen muy poca actividad en Uruguay en términos de personal, oficinas, y que dejan un margen relativamente pequeño para el volumen de ese negocio. También excluimos a las empresas públicas, pero bueno, nos parece que esta es una muestra realmente grande que nos permite inferir razonables conclusiones. Estamos trabajando con empresas que cerraron el ejercicio 2020 entre abril y diciembre. De algún modo eso nos deja como que todas las empresas que estamos analizando acá, en los resultados de su ejercicio, tuvieron por lo menos el mes de abril dentro del ejercicio, que fue un mes, que fue junto a mayo, el peor momento del COVID. La mayoría de las empresas cierra balance hacia diciembre, y por lo tanto, digamos, la mayoría de las empresas tienen muchos meses de COVID en su ejercicio. Pero todas tienen por lo menos el mes de abril, que fue cuando la economía, digamos, se desplomó el año pasado. Algunas características más de las empresas que tenemos en Lince. ¿Cómo se distribuyen esas empresas, ¿no? Decíamos, son 1.670 empresas, hay, decíamos, unas casi 800 empresas grandes, casi 900 empresas medianas. Bueno, hay más o menos 1.000 empresas que facturan de 0 a 10 millones de dólares, y hay unas 700 empresas que facturan más de 10 millones de dólares. Acá ustedes pueden ver el histograma de esta distribución. Voy a tratar de sacar el puntero, si lo logro. Acá, como decía, hay unas 1.000 empresas, un poco más de 1.000, que facturan de 0 a 10, y después hay, obviamente, una distribución que va cayendo, pero fíjense que hay unas cuantas empresas que facturan más de 50 millones de dólares. Cuando miramos la distribución por sectores, y después vamos a ver que el trabajo repara una y otra vez en el desempeño de estos grandes sectores, los agrupamos de esta manera: actividades comerciales, empresas de construcción, de servicios de construcción, de proveedores de la construcción, de materiales de construcción, transporte y almacenamiento, agronegocios, servicios, industria manufactureras. En todos estos macrosectores tenemos muchas empresas.
qué tan representativa es la muestra en cada uno de estos macrosectores, eso es algo que no lo podemos asegurar, pero en todos estos grandes sectores tenemos una cantidad importante de empresas. Son 1.670 empresas. Mirando un poquito más cómo se distribuyen por tamaño, hay algo más de 500 empresas que facturan hasta 5 millones, hay unas otras 500 empresas que facturan de 5 a 10 millones, hay unas 200 empresas que facturan de 10 a 15, y hay más de 400 empresas que facturan más de 15 millones. Cuando contamos la cantidad de empresas, digamos, en estos tramos que definimos, 5, menos de 5, de 5 a 10, de 10 a 15, más de 15, digamos, hay muchas empresas en cada uno de esos tramos, en este un poco menos. Cuando miramos la facturación, el Pareto es muy grande, digamos, ¿no? El 26% de empresas de mayor tamaño factura prácticamente el 80% del total de la facturación que tenemos en la muestra. Esta es una muestra en la cual las empresas consideradas facturan 36.000 millones de dólares. ¿Y cómo son como los grandes números de las empresas uruguayas? Obviamente no los podemos resumir en una única diapositiva, y después Priscila nos va a mostrar bastante información, pero, digamos, para evitar los promedios, que los promedios pueden ser bastante distorsionados, justamente por el hecho de que tenemos un cuarto de empresas muy grandes que facturan el 80% de la muestra, nos quedamos en esta diapositiva con la mediana de un conjunto de variables. Recordemos que la mediana es un indicador que a la muestra la divide en mitades, digamos, ¿no? ¿Y eso qué quiere decir? Que de nuestras 1.670 empresas, la mitad factura menos de 7,4 millones de dólares por año, la otra mitad factura más de 7,4 millones de dólares por año. El EBITDA de las compañías, el EBITDA son los resultados antes de intereses, depreciaciones, amortizaciones e impuestos. En la mediana son 600.000 dólares por año, en mediana son un 8% de las ventas. Las utilidades medidas en la última línea, en mediana son 300.000 dólares por año. El resultado neto contra las ventas en mediana es un 4,3%. El resultado sobre patrimonio, el return on equity, es en mediana 18%. Después vamos a ver que hay un número importante de empresas que no tienen deuda financiera, pero entre las empresas que tienen deuda financiera, la mediana son 700.000 dólares, la mediana de este ratio deuda financiera EBITDA, que es un ratio de capacidad de pago, es baja, es 0,9, y el apalancamiento medido como activo sobre patrimonio en mediana es de 1,7, digamos, también relativamente bajo. ¿Cómo son estas empresas cuando uno mira sus resultados? En el gráfico de la izquierda tienen el resultado neto sobre ventas. Tenemos un 15% de empresas que en 2020 perdió dinero, y acá tenemos un histograma, digamos, el resultado neto como porcentaje de las ventas, un 15% perdió dinero, y hay un 40% de empresas que obtienen un resultado neto sobre ventas pequeño, de entre 0 a 5%. Que este indicador sea pequeño no quiere decir que las empresas ganen poco en términos de rentabilidad de un modo evidente. Hay algunos negocios que funcionan con márgenes pequeños y altos volúmenes de facturación. Cuando uno tiene un negocio de alto volumen de facturación y bajo resultado neto sobre ventas, es un negocio que encierra cierto nivel de riesgo, digamos, ¿no? Porque pequeños desvíos pueden cambiar mucho el resultado. Pero bueno, tuvimos 15% de empresas que perdieron dinero, tuvimos 40% de empresas con un resultado neto sobre venta pequeño, de 0 a 5%. Y aquí pueden ver la distribución, digamos, la mediana de cada uno de los sectores de este indicador margen neto sobre ventas, digamos. Lógicamente hay diferencias sobre sectores. En total es el número que decíamos, 4,3%. Ustedes van a ver que hay varias comparaciones y resultados presentados de este modo por sector. También nos pareció que valía la pena presentar indicadores para lo que consideramos los sectores transables de la economía.
nosotros tenemos en esta base del INSEE, acá estamos hablando de macrosectores, pero tenemos macrosectores, tenemos subsectores, y para cada subsector lo tenemos definido entre sectores que son transables internacionalmente, expuestos a la competencia internacional, porque son exportadores, porque importan, porque compiten con importados en lo que producen y venden en el mercado interno, y los sectores no transables que están más aislados de la competencia internacional. El resultado neto como porcentaje de las ventas, esto no es un indicador que nos permita decir que la rentabilidad es mejor en los sectores transables o en los transables, pero el resultado neto como porcentaje de las ventas en mediana fue más alto en el sector transable que en el sector no transable de la economía. En 2020 vimos una suba fuerte del tipo de cambio, y nos parece que esa suba del tipo de cambio es un elemento que explica, digamos, la recurrencia que vamos a observar, en la cual en varios casos el desempeño del sector transable parece mejor que el desempeño del sector no transable. La recesión fue mundial, la caída de las ventas fue muy fuerte en todo el mundo, la caída del comercio mundial también, pero la suba del dólar probablemente ayudó, digamos, a que hubiera resultados mejores en el sector transable que en el sector no transable de la economía. Y este es un último indicador que queríamos compartir, que es como el resultado sobre patrimonio. Tenemos un 15% de empresas que perdieron dinero, tenemos más de 300 empresas, 17-18% más, de empresas que obtuvieron resultados sobre patrimonio, acá sí podemos decir que bajos. De 0 a 10% de resultados sobre patrimonio es un resultado bajo. La mayoría de las empresas presentan su información financiera en moneda nacional. En un país de inflaciones de 7-8% anual, que el resultado sobre patrimonio sea menor a 10%, que con suerte, digamos, el resultado permite mantener el patrimonio en términos reales. Lógicamente, para los que dentro de estas 300 tuvieron resultados sobre patrimonio abajo de 7%, ni siquiera lograron mantener en términos reales el valor de su patrimonio. Hasta aquí, digamos, una caracterización de las empresas con las que estamos trabajando. A partir de ahora dejo que mi socia Priscila comparta con ustedes un conjunto de resultados que van a estar comparando 2020 contra el 2019. Priscila, dejo de compartir y compartís tú. Bárbaro, gracias Pablo. Bueno, gracias Daniel y buen día para todos. Perfecto, ¿se ve bien allí? Perfecto. Bárbaro. Bueno, entonces, ¿cómo impactó el COVID en los resultados de las empresas? Y vamos a empezar hablando de las ventas. Durante el ejercicio 2020 o durante el año 2020, las ventas en términos reales de este panel de empresas en promedio cayó un 5%, ¿sí? Lo podemos ver acá. A su vez, si vemos estos resultados en dólares, la caída fue mayor, fue de un 13%. Básicamente esto sucede porque, como decía Pablo, la devaluación en promedio del año 2020 fue mayor a lo que fue la inflación. Tuvimos una devaluación más o menos de un 20%, mientras que tuvimos una inflación de algo menos del 10%. Eso hace que todo lo que midamos en dólares va a tener una caída mayor de todo lo que midamos en términos reales. A su vez, si vemos ese desempeño en los diferentes sectores, vemos que en términos de dólares, todos los sectores cayeron, ¿sí? Todas las ventas cayeron en todos los sectores. Agronegocios cayó un 4%, comercio un 17%, construcción un 1%, industria manufacturera un 11%, transporte y almacenamiento 20% y servicios 17%. Cuando nos vamos a términos reales, estos porcentajes, si bien en la mayoría caen, tenemos algunos sectores que mostraron una performance un poquito mejor. Los agronegocios puntualmente y la construcción, ¿sí? Medido en términos reales, tuvieron incremento de sus ventas, 4% en el caso de los agronegocios y 8% en el caso de construcción.
Cuando hablamos de construcción, como decía Pablo, tenemos empresas constructoras. Pensemos que el año pasado, y bueno, y este año también, se está dando la construcción de UPM2, del ferrocarril central, pero también de muchas empresas que venden materiales, y eso también repercutió lo que fue las familias comprando más materiales de construcción para refacción de sus hogares. ¿Cuáles fueron los sectores que peor performaron, los que les fueron peor en materia de ventas? Bueno, el comercio, es bastante intuitivo, el transporte, cuando hablamos de transporte tenemos tanto transporte de mercadería como de pasajeros, ¿sí? Un sector que fue el sector más afectado de acuerdo a este panel, y los servicios en general. Como decía Pablo antes, en general estamos viendo que el sector transable tuvo un mejor desempeño o no le fue tan mal, con caídas del orden del 10% en términos en dólares o del 2% en términos reales, y el no transable, ¿sí? El que está más enfocado al mercado interno, tuvo una caída de 16% en dólares o de 9% en términos reales. Si distribuimos las ventas, o sea, cómo se distribuyó esta caída de ventas o esta variación de ventas en las 1.670 empresas del panel, ¿sí? Las ordenamos tales que cada una de estas barritas sea una de esas empresas, ¿sí? Lo que vamos a ver es que medio en dólares, un 75 prácticamente % de estas empresas vieron caídas de sus ventas, mientras que un 26% vieron aumento de sus ventas. En materia de sectores, la construcción, ¿sí? Un poco en línea con lo que se veía antes, fue el sector que tuvo menor porcentaje de empresas con caída de ventas en dólares, un 59% cayó, un 41% subió, y en los otros sectores los porcentajes son más parecidos, ¿sí? En un promedio, en total, como decíamos, de 74% de empresas que vieron caída de sus ventas en dólares y un 26% que vieron aumento de sus ventas medidas en dólares. Esta misma información, pero en términos reales, si comparamos, bueno, cada una de las empresas es una barrita y vemos si sus ventas cayeron o subieron, aproximadamente ahí la muestra ya se reparte casi 50 y 50, un 55% de las empresas vio caída de ventas en términos reales y un 45% vio subida en términos reales. Yendo a sectores, similar a lo que veníamos viendo, los agronegocios, la construcción y la industria manufacturera, podríamos decir que son los tres sectores que se vieron menos impactados o que pudieron enfrentar mejor la recesión que causó el COVID durante el 2020, con aproximadamente un 38, 40, 44% de empresas que vieron caída en sus ventas versus un 62%, 59% o 56% que vieron aumento. Es decir, en estos tres sectores vemos que hubo más empresas que en términos reales subieron sus ventas de las que cayeron, ¿sí? Y en detrimento de los sectores que se vieron menos favorecidos o más afectados sin duda, como el comercio, transporte o los servicios, en donde un 60% de las empresas tuvieron menos ventas en términos reales, 58% o 67%, y solo un 40% aproximadamente tuvo más ventas en términos reales en el 2020 que en el 2019. Bueno, ¿qué hicieron estas empresas? ¿Cómo se comportaron para enfrentar esta situación? En general lo que vimos es que hubo una fuerte reducción de los gastos de estructura, los gastos de administración y ventas, como los podemos encontrar en los balances, en los estados financieros, ¿sí? Sufrieron una reducción muy importante, o sea, las empresas recortaron gastos. En el promedio y medido en dólares, el recorte de gastos fue del 13%, o en términos reales de un 6%, y estos porcentajes son muy parecidos a los que veíamos cuando veíamos la reducción de ventas, o sea que la reducción de ventas y la reducción de gastos de administración y ventas fue muy similar. Cuando nos vamos a esta vista por sectores, y si lo vemos en dólares, al igual que lo veíamos para las ventas, todos los sectores hicieron una reducción de gastos, ¿sí? Si lo vemos en términos reales, salvo construcción, ahora lo vemos,
todos los demás sectores hicieron reducción de gastos. Y además se nota que los sectores que tuvieron menos ventas, o sea que los que se vieron más afectados por el COVID, fueron además los que tomaron mayores decisiones de ahorro, con el comercio cayendo un 7% de los gastos, o transporte y almacenamiento un 14%, o servicios 10%. ¿Se acuerdan que construcción había sido uno de los sectores que tuvo aumento de ventas en términos reales y también tuvo un leve aumento de gastos en términos reales? Lo mismo que concluimos de las ventas lo podemos concluir en los sectores, tanto transables como no transables, en donde los transables tuvieron una menor reducción y los no transables, que fueron los que más se vieron afectados en materia de ventas, también tuvieron una mayor reducción, también mostraron una mayor reducción a nivel de los gastos de administración y ventas. Vimos qué sucedió con las ventas, qué sucedió con los gastos de administración. Bueno, ¿cómo impactó eso en el EBITDA de las empresas? Es decir, en el resultado operativo sin amortizaciones, o en el resultado antes de impuestos, intereses, amortizaciones y depreciaciones, como se conoce en la jerga. Y acá lo que nos encontramos es que la caída del EBITDA es muy similar a lo que fue la caída de las ventas. Si lo miramos en dólares, el EBITDA de las empresas en promedio cayó un 13%, o un 5% en términos reales. Muy similar a lo que veníamos hablando de los sectores, en la medida que agronegocios, construcción, fueron los sectores en donde las ventas en términos reales subieron, y a su vez había habido una reducción de gastos, y en el caso de la construcción, la reducción, si bien no fue reducción, fue aumento, pero no con la misma proporción que el aumento de las ventas, el EBITDA en este caso aumentó, y aumentó 27% o 23% en términos reales, que son porcentajes bien interesantes. Cuando nos vamos a los sectores menos favorecidos, como el comercio, el transporte o los servicios, hay reducciones del EBITDA bien importantes, del orden de 15%, 23% o 7%. Ya a nivel de transables y no transables, si lo vemos en términos reales, el sector transable empató en materia de EBITDA, o sea, tuvo una variación de 0%, mientras que los no transables cayeron un 10%. ¿Qué vimos en general? Bueno, ante esta caída de las ventas se observa también cierto aumento en lo que es el margen bruto de las distintas empresas, y si bien esto puede cambiar caso a caso, en la mediana de los sectores, ¿sí? Y siendo el puntito rojo lo que era el margen bruto en 2019, y el puntito verde lo que fue el margen bruto en 2020, el margen bruto es el resultado bruto sobre ventas, por las dudas, ¿sí? Vemos que en general todos los sectores procuraron incrementar su margen bruto, y a nivel del promedio en general, ese aumento, digamos, fue prácticamente medio punto porcentual. O sea, este 24% aproximadamente de margen bruto del 2020 había sido del orden del 23,5% en el 2019. O sea que, exceptuando agronegocios y en mayor o menor medida todos los demás sectores, viendo la mediana de cada uno de los sectores, mostró un cierto aumento del margen bruto. Habíamos visto también antes que los gastos de administración y ventas bajaron, entonces si mejora un margen bruto y caen los gastos de administración y ventas, es presumible pensar que el margen de EBITDA, es decir, que el EBITDA sobre ventas de estas empresas haya mejorado. Y de nuevo acá, no confundir, estamos hablando de mejoras en términos porcentuales, pero a nivel absoluto ya habíamos comentado antes que los EBITDAs habían caído en el orden del 5% en términos reales o de 13% en dólares, ¿sí? Pero como porcentaje de las ventas, sí podemos ver que en promedio toda la muestra o todo este panel mostró una mejora de aproximadamente un punto en margen de EBITDA, pasando aproximadamente de 7% a 8%, ¿sí? Y los demás sectores, en mayor o menor medida, también fueron
todos los sectores incrementando su porcentaje de margen de EBITDA sobre ventas, o de EBITDA sobre ventas, que es el margen de EBITDA. Los transables aproximadamente pasan de 9 a 10%, y los no transables de un poquito más de 6 a 7%. Entonces, en general, hay un punto porcentual más de margen de EBITDA en el 2020 comparado con el 2019. Si mejora el margen bruto, mejora el margen de EBITDA, presumiblemente el margen neto también mejore, y eso es lo que sucedió en general. Todas estas mejoras están en aproximadamente un punto porcentual. A nivel del promedio mejoramos de 3,5 aproximadamente, un poquito más, a 4,3%, quizás acá la mejora más que un punto es casi de medio punto. Y los agronegocios fueron el único sector que tuvieron una reducción en términos porcentuales del margen neto o del resultado neto sobre ventas, cayendo de casi más de 4% a 3,5%. Pero después, sin los agronegocios, todos los demás sectores mostraron incrementos en el margen neto en el 2020 comparado con el 2019. Si vemos ahora qué pasó con el resultado neto, pero ya no en términos porcentuales, sino en valores absolutos, y acá lo que vemos en la gráfica a la izquierda tenemos cada una de las empresas haciendo una barrita, similar a las gráficas que veíamos antes, y en donde esta variación del resultado neto en términos reales, digamos, de la utilidad de la última línea de las empresas, lo expresamos en millones de dólares, ¿sí? Lo que vemos es que hay un 57% de empresas que subieron su resultado neto en términos reales, y un 43% de las empresas que bajaron su resultado neto en términos reales. Lo que sí también vemos es que hay muchas empresas en donde esa variación, tanto positiva o negativa, fue en valor absoluto muy pequeña. Acá tenemos 5 millones de dólares, o sea que todas estas barritas tienen menos de 5 millones mucho menos de 5 millones de dólares de variación, y tenemos pocas empresas que vieron aumentos de su última línea importantes, sea de más de 5 a 15 millones de dólares en este caso, o caídas de 5 a 25 o 30 millones de dólares en este caso. Si vemos esta misma información por sectores, y en línea con lo que veníamos viendo, la construcción, en la construcción tenemos un 25% solamente de empresas que vieron una caída en su resultado neto en el 2020 comparado con el 2019 en términos reales, y un 75% tuvo un aumento, mientras que los demás sectores tuvieron un comportamiento más homogéneo, ¿sí? Y a nivel del promedio vemos este 43-57 que estábamos viendo en la gráfica a la izquierda. Otra vista de lo que pasó con la última línea, que no es exactamente igual a la anterior, pero nos preguntamos, bueno, pero las empresas que tuvieron una utilidad o que ganaron más en el 2020 que en el 2019, ¿cómo fue esa situación? O sea, ¿ganaron más de lo que habían ganado en el 19, ganaron pero ganaron menos, o perdieron en el 2020? ¿Sí? Y allí nos encontramos con la siguiente distribución, en donde un 53% de las empresas ganaron en el 2020 más de lo que habían ganado en el 2019 medio en términos reales, un 32% ganó dinero, es decir, tuvo utilidad positiva, pero fue menor a la que había tenido en el 2019, y un 15% de las empresas perdió en el 2020, es decir, cerró en rojo en la última línea de sus resultados. ¿Qué hicieron estas empresas este 53% de empresas que ganó más? Y acá nos encontramos con diferentes combinaciones, pero agrupando podríamos decir que hay, o que hubo un 62% de empresas que tuvieron una reducción de sus gastos de administración y ventas, y un 72% de las empresas que aumentaron su resultado bruto. En distintas combinaciones, porque dentro de este 62% tenemos empresas en donde bajaron gaps, pero al mismo tiempo bajó el resultado bruto,
ahí tenemos un 25% de los casos, o empresas que subieron el resultado bruto y bajaron gaps, un 37% de los casos, y así conformamos el 62% de empresas que bajaron sus gaps, o redujeron sus gaps, o si lo miramos del lado del resultado bruto, tenemos un 35% de empresas que aumentaron su resultado bruto, pero aumentaron sus gaps, y un 37% que aumentó su resultado bruto con baja de gaps. Un pequeño porcentaje, un 3% de empresas que, si bien ganaron más, bajó su resultado bruto y subió sus gaps. O sea, una situación un poquito más extraña, porque recuerden que después de los gaps tenemos resultados diversos, tenemos impuestos, también están las amortizaciones, entonces a veces es más difícil entender lo que sucede luego del resultado operativo. Se pueden dar situaciones más extraordinarias o temas impositivos diferentes que uno de los resultados, o sea, los más operativos de una forma y la última línea de otra forma. Pero bueno, no nos olvidemos que si bien son mejores resultados visto de alguna forma, no, siguen siendo peores en relación a que las empresas bajaron su EBITDA, si bien lo bajaron en términos de lo subieron en términos de porcentaje, lo bajaron en términos de valor absoluto, que es lo más importante. ¿Qué pasaba con aquel 15% de empresas que tuvieron resultados negativos en el 2020? ¿Cómo les había ido en el 2019? Y eso fueron 245 empresas, en donde llama bastante la atención que casi un 60% de esas empresas ya había tenido pérdidas en el 2019, o sea que es una empresa que perdió en el 2019 y volvió a perder en el 2020, lo cual parece no obvio, pero sí que en un año bastante fuerte, recesivo como fue el 2020, si ya la empresa estaba enfrentando ciertas dificultades en el 2019, esas dificultades se agravaran o se mantuvieran en el 20, y un 42% de las empresas que cerraron con pérdidas en el 20 habían tenido ganancias en el 19, lo que significa, por lo menos a priori parecería mostrar que estas fueron las empresas que sí tuvieron un shock más negativo por consecuencia de lo que sucedió el año pasado con el COVID. También vimos qué pasó con estas mismas métricas, o algunas de ellas, en relación al tamaño de las empresas, y allí Pablo mostraba al principio cómo estaba el panel o la muestra distribuida por tramo de facturación, ¿no? Las empresas que facturaron hasta 5 millones de dólares, entre 5 y 10, entre 10 y 15 o más de 15 millones de dólares. ¿Sí? Vemos la variación de las ventas en términos reales para estos 4 tramos. Las empresas que facturaron hasta 5 millones de dólares cayeron un 11% sus ventas en términos reales en el 2020, las que facturaron entre 5 y 10 un 5%, entre 10 y 15 cayeron un 13%, y las de más de 15 un 4%. Misma vista, pero en relación al EBITDA, vemos un 1% de mejora a las empresas hasta 5 millones, las que facturan entre 5 y 10 un incremento de EBITDA de 16 millones en términos reales, las de 10 a 15 cayeron un 14, las de más de 15 cayeron un 7. O sea que a priori con esta gráfica o estas gráficas no podríamos sacar una conclusión estadísticamente significativa de que el tamaño tenga que ver con mejores o peores resultados. No podemos decir que a las empresas más grandes le fue mejor, que a las más pequeñas le fue peor, porque no necesariamente nos dice esto. En particular en materia de EBITDA, un tramo intermedio tuvo mejoras y tramos de facturaciones mayores tuvo peores resultados. Aquí presentamos toda la muestra donde cada uno de los puntitos es una de las empresas, ¿sí? O sea que tenemos los 1.670 puntos ordenados en función de su facturación, las ventas del 2020, donde acá tenemos un tramo hasta 50 millones, de 50 a 100, y así hasta llegar
a 400 millones, la empresa más grande factura aproximadamente unos 370, y la variación real de las ventas en el ejercicio 2020, y a priori solo viendo la nube de puntos podemos ver que en el primer tramo de 0 a 50, o hasta más pequeño todavía, la mitad, 0 a 25, la cantidad de puntos que tenemos por encima del eje, o sea que tuvieron variación de ventas positivas, y las que tenemos por debajo, no muestra una significativa diferencia, o sea que los puntos están distribuidos de los dos cuadrantes del gráfico. O sea que no tenemos correlación evidente entre el tamaño de las empresas y lo que sucedió a nivel de su facturación. Cuando nos vamos a una muestra de resultado neto sobre patrimonio, o de ROE, como comentaba Pablo antes, y también en función del tamaño de las empresas, las que tuvieron un ROE negativo fueron ese 15% de empresas que había cerrado el ejercicio con resultados negativos que ya habíamos mencionado, ¿sí? Si vemos, también tenemos muchas empresas concentradas en este primer cuadrante, con ROEs positivos, ¿sí? Y estos puntos, digamos, tampoco varían a nivel de resultados sobre patrimonio en función del tamaño, ¿sí? Lo que sí podemos ver es que cuando nos movemos sobre la derecha de la gráfica e incrementan las ventas de forma muy significativa, encontramos muy pocos puntos de empresas que hayan perdido dinero, es decir, que hayan tenido utilidades negativas o ROEs negativos. Lo que significa es que estas empresas que facturan más, es más probable que tengan resultados positivos que las que facturan menos, ¿sí? Pero igual también veamos que el gráfico tiene un rango muy grande, y la mayoría de las empresas están concentradas en este primer tramo. Bueno, y hasta acá hablábamos de rentabilidad o de resultados. Ahora veamos qué pasó con la inversión y con el financiamiento de estas empresas, ¿sí? Vimos qué sucedió con el capital de trabajo, y en ese sentido, en principio, veamos siempre que el capital de trabajo es una foto, ¿verdad?, que muestra la situación financiera de la empresa al momento del cierre del ejercicio, o sea que acá comparamos el cierre del ejercicio 2020 contra el cierre del ejercicio 2019, en donde un alto porcentaje de estas empresas cerró balance en diciembre. Ya diciembre podríamos decir que no fue el mes que haya tenido la mayor repercusión, o que también ya hubo bastantes meses de mejora, pero que los meses quizá más importantes fueron desde finales de marzo, quizá hasta junio o julio. En los meses siguientes las empresas también ya tuvieron tiempo de recomponer un poco su situación, y creo que eso también es bastante lo que nos muestran los números. Si miramos la variación del capital de trabajo de estas empresas, capital de trabajo definido como cuentas a cobrar, más inventarios, menos cuentas a pagar, vemos que aproximadamente un 50% de las empresas mostró una suba en el capital de trabajo en términos reales, y un 50% mostró una reducción de su capital de trabajo en términos reales. De nuevo, estas subas y estas reducciones expresadas en millones de dólares con esta escala de a 5 millones, o sea que tenemos muchas empresas en donde esa variación del capital de trabajo fue relativamente pequeña. Y si vemos a nivel de los diferentes sectores, el comportamiento fue bastante similar. Tenemos aproximadamente mitad y mitad de empresas que suben el capital de trabajo en términos reales, mitad de empresas que los bajan. Quizá la construcción, que como veíamos al principio había sido uno de los sectores que mostró mejoras en sus ventas en términos reales, fue el sector en donde hubo un 57%, es decir, más de la mitad de las empresas que subieron su capital de trabajo en términos reales, y menos de la mitad que vieron una reducción de su capital de trabajo, lo cual a priori podría parecer bastante intuitivo en la medida que a mayores ventas suele haber más requerimientos de capital de trabajo.
Miramos el ciclo de conversión de caja, medido en días. El ciclo de conversión de caja es cuánto demora un peso de mercadería comprada en ser recuperada, es decir, en volver a la compañía. Y allí lo descomponemos en días de inventario, días de cuentas a cobrar, días de cuentas a pagar, ¿sí? Y obteniendo el ciclo de conversión de caja, y para cada uno de los parámetros miramos la mediana en días de todo el panel. Entonces, por ejemplo, tenemos que la mediana de todas estas 1.670 empresas en días de inventarios es de 31,4 días, casi 31 días y medio, de 61 días de cuentas a cobrar o de 60 días de cuentas a pagar, el ciclo de conversión de caja en total de 32,7 días. Y allí miramos, como decía Pablo al principio, la mediana divide las empresas como en dos grupos, las que tienen por debajo, las que tienen por encima de ese parámetro. En relación a los días de inventario, hay un 49% de empresas que aumentaron sus días respecto al 2019, foto 20, foto 19, un 38% que redujeron sus días y un 13% que las mantuvieron igual. O sea que a nivel de inventario podríamos decir lo mismo que sucedía con el capital de trabajo en general, más o menos, mitad de empresas aumentaron sus días, mitad de empresas redujeron sus días. En relación a las cuentas a cobrar, un 56% de las empresas aumentó sus días, o sea que en el 2019 había tenido una mediana menor a 61,2, y un 43% redujo sus días. Sí, porcentajes muy similares sucedieron a nivel de las cuentas a pagar, con un 55% aumentando sus días y un 45% con reducción. En definitiva, a priori con estas cifras más o menos lo que podemos ver es que esos mayores días de financiamiento de las cuentas a cobrar, o sea, de financiamiento a los clientes, fue muy similar a esos mayores días que se tomaron de proveedores, es decir, que el ciclo de conversión de caja se vio bastante igual de un ejercicio al otro, y creo que esto también nos lo mostró la evidencia y las conversaciones con nuestros clientes, en donde no se vio, el COVID no produjo una caída o ningún corte en lo que fue la cadena de pagos de las empresas, una situación que al principio se tuvo como un poco más de precaución o de miedo, pero en el correr de las semanas y los meses se fue mostrando que realmente no hubo para nada un efecto significativo ni en el capital de trabajo en general, ni en las cuentas a cobrar, ni en las cuentas a pagar de las empresas. Y ya casi terminando, la otra perspectiva que vamos a ver es la de endeudamiento. Por unos segundos nos cambiamos de fuente. Hasta ahora toda la información surge de los estados financieros publicados en la Auditoría Interna de la Nación. Ahora vamos a ver información del stock de créditos corporativos del Banco Central, en donde el stock de crédito del 2019 y del 2020 fue muy parecido, en torno a los 9.000 millones de dólares, ¿sí? Con una variación en dólares muy pequeña, del 1%, ¿sí? Y con una composición quizá un poco más interesante, que tiene que ver con la moneda del crédito del 2020 con respecto a lo que había sido el 2019. Los créditos en moneda extranjera bajaron un 1%, cayeron un 1%, mientras que el crédito en moneda nacional aumentó un 26%. Si bien esta tendencia de aumento ya lo veníamos observando muy lentamente, sí creemos que acá el COVID tuvo un efecto positivo en las empresas, que tiene que ver con cambiar la moneda en la que estaban endeudadas. Uruguay por defecto, o sea, las empresas por defecto, tienen como costumbre, o con la inflación que tenemos, están muy acostumbradas a que el crédito se toma en dólares, y bueno, con la devaluación que hubo el año pasado, esa cercana al promedio del 20% que veíamos, fue una buena decisión de muchas empresas cambiar la moneda y endeudarse más en pesos que en dólares. Si vemos
para el panel, cómo está distribuida la deuda financiera. Como decía Pablo al principio, tenemos un poquito más de la mitad de la muestra, un 52% de las empresas que deben menos de $200.000, pero con un 33% que debe cero. O sea, también es algo que no nos debería llamar la atención, porque sabemos que en nuestro país la relación de crédito sobre PBI es más baja de la que puede observarse en otros países, internacionalmente, ¿sí? Y eso se ve bastante en la muestra, con un 33% de empresas que no presentan deudas financieras, un 18% que presentan deudas menores a $200.000. Pensemos que la muestra está mitad de empresas grandes, mitad de empresas medianas, o sea que un endeudamiento de $200.000 no es tan alto, y un 19% que debe hasta $1 millón, bueno, y luego va cayendo a medida que aumenta la deuda, y con un 8% de empresas que deben más de $10 millones, también esta distribución muy parecida a lo que es la distribución de la muestra por tamaño de facturación. Estas empresas, bueno, ¿qué sucedió en el 2020 en relación a su endeudamiento? Hay indicadores, por lo menos, que surjan de los estados financieros, de que las empresas mostraron algunas dificultades para repagar esta deuda. Bueno, para ello distribuimos la muestra según la relación deuda financiera EBITDA, que es un indicador que es muy utilizado, porque el EBITDA es el proxy, digamos, de lo que son los resultados operativos, o sea, de la capacidad de generación de fondos de una compañía mirado desde el estado de resultados, ¿sí? No incluye variaciones de capital de trabajo u otros ajustes de no fondos que pudieran haber dentro del EBITDA, pero sí es un buen indicador de la capacidad de repago de estas deudas, y nosotros solemos indicar 3 como un parámetro, un umbral, que diga, bueno, hasta menos de 3, también depende mucho del crecimiento de estas empresas y de la situación, o sea, no es que se pueda generalizar, pero mirando fotos, por lo menos podemos decir que empresas que deban menos de 3 podrían tener menos dificultades, o sea, podrían, esto no es taxativo, no es necesariamente así, pero bueno, es un indicador, y más de 3, o sea, empresas que deban más de 3 veces su EBITDA, podríamos decir que podrían presentar cierta dificultad para el repago de sus deudas. Dicho esto, nos encontramos en el 2020 con un 13% de las empresas que debe más de 3 EBITDAs, y además tenemos un 6% de empresas que tenían EBITDA negativo, o sea que si sumamos estamos en casi un 20% de empresas que podrían a través de este indicador mostrar alguna dificultad para repagar las deudas financieras. Sin embargo, este indicador, este porcentaje de 19%, no es muy diferente al que teníamos en el 2019, que era de un 17%. Dicho esto, no parece que el 2020 haya causado algún problema de pago o de repago específico de las deudas financieras de las empresas, ¿sí? Considerando además que tenemos aproximadamente un 50% de la muestra endeudada y un 50% de la muestra con poca deuda. También una situación que observamos el año pasado hablando con nuestros propios clientes, que no se vio lo que se conoce en la jerga como el credit crunch, o con empresas no pudiendo pagar sus deudas en tiempo y forma. Las medidas del Banco Central y de los bancos comercialmente que tomaron para que esto no sucediera también fueron muy bien vistas en el mercado, y también ayudaron a que no haya habido problemas de endeudamiento significativo en el año pasado. Bueno, y finalmente, y con esto sí terminamos, ¿qué sucedió con el plazo? O sea, las empresas a consecuencia del COVID incrementaron el plazo de financiamiento, o sea, alargaron sus deudas o no necesariamente. Bueno, y allí vimos cuánto es la relación de la deuda financiera no corriente en la deuda financiera total. O sea, la deuda financiera no corriente es aquella que tiene un vencimiento mayor a un año sobre el total de su deuda en el 2019, y cuánto era esta misma proporción en el 2020,
¿sí? El eje 45 grados nos muestra a las empresas que mantuvieron este porcentaje, es decir, que debían no corriente sobre total igual en el 19 que en el 20. Sobre la derecha vemos las empresas que acortaron su plazo, por ejemplo, un punto, cada uno de estos puntos es una empresa, o sea, 40% de deuda no corriente sobre el total en el 19 y 10% en el 2020, ¿sí? Entonces este cuadrante nos muestra que acortaron el plazo, y el lado izquierdo de la línea nos muestra que alargaron el plazo, y también viéndolo desde la imagen, más allá de lo que nos digan ahora los porcentajes, vemos que las 9 puntos, tanto a la izquierda como a la derecha, hay puntos para los dos lados, o sea que no se habría observado como un aumento generalizado en el plazo, ¿sí? Cuando hablamos de aumento del plazo nos referimos a empresas que incrementaron su deuda financiera no corriente en total más de un 5% de lo que había sido en el año anterior, ¿sí? Para tener también un margen aquí de que los porcentajes a veces no tienen por qué dar exactos de un año al otro. Pero bueno, los porcentajes nos dicen que hay un 22% de empresas que disminuyeron su proporción de deuda de largo plazo, un 23% de empresas que aumentaron su proporción de deuda de largo plazo, ¿sí? Y un 55% de empresas que mantuvo. Como decíamos antes, ¿no? Estas empresas no son el 100% de la muestra porque ya había un 33% que no tenía deuda financiera, o sea que acá estamos hablando de 1.116 empresas. Sobre este 55% que mantuvo, es decir, que tiene exactamente el mismo porcentaje, o más o menos un 5% respecto, en el 20 respecto al 19, tenemos un 40% de empresas que no tienen deuda de largo plazo, y un 15% que sí lo tienen. Que también esto es un dato que nos contrasta bastante con la realidad, en donde vemos que en general las empresas están endeudadas a corto plazo para capital de trabajo, ¿sí? Y no necesariamente estructuran sus deudas a un mayor plazo. Así que bueno, por aquí terminamos con la información más dura, y lo dejo a Pablo para que pasar a la siguiente diapositiva, que es la última. Comentarios finales. Bien, unos pocos comentarios y ya vemos algunas preguntas en el Q&A. Algunas las respondimos vía texto, pero hay otras que seguro podemos abordar ahora. Lo primero para remarcar, digamos, es como la motivación de este trabajo. En Uruguay conocemos poco del desempeño económico-financiero de las empresas. La información es valor para la toma de decisiones en múltiples ámbitos, ¿no? En el ámbito de las propias empresas, en el ámbito de las políticas públicas. Nos parece que estamos tratando de iniciar un camino que debería avanzar en el futuro. Trabajamos con una muestra muy importante de empresas grandes y medianas. Queremos subrayar de nuevo que no podemos garantizar una representatividad estadística, no surge de un muestreo estadístico. Primero estamos trabajando con grandes y medianas, dejamos afuera todo lo que son pequeñas y microempresas, pero nos parece que la muestra es importante como para tendencialmente sacar algunas conclusiones. La caída de las ventas en nuestra muestra fue de 5% en términos reales, y eso está razonablemente alineado a lo que es la caída del PBI publicada por el Banco Central, que fue 5,9%. Era difícil tener una intuición muy clara de qué resultados íbamos a encontrar. En alguna conversación previa con Daniel, nos preguntaba, cuando le empezamos a contar que estábamos con esto, nos preguntaba, bueno, pero ¿qué están esperando? Era difícil tener una intuición fuerte porque no tenemos historia. Entonces, como uno no tiene historia, no puede tener mucha intuición. Sabíamos que las empresas habían ajustado sus gastos de estructura. Tendemos a pensar que lo hicieron de un modo realmente importante, ¿no? Como que nos llamó la atención la capacidad de ajuste de gasto de estructura, con la cautela que tenemos que tener al momento de darnos cuenta que hay una enorme variabilidad de resultados, como Priscila lo mostró en varias slides. También nos sorprendimos todavía un poquito más
en que por lo menos cuando uno mira la mediana, el margen bruto aumentó. En general, digamos, desde la perspectiva económica, uno piensa que en contextos recesivos los márgenes tienden a bajar, digamos, ¿no? Que el poder de mercado de las empresas se ve afectado cuando hay contextos recesivos. Seguramente en algunos sectores y segmentos eso es así. Probablemente también es cierto que en contextos de crecimiento las empresas a veces están más preocupadas por crecer que por optimizar, y en momentos recesivos las empresas optimizan mucho, digamos, ¿no? La visión neoclásica que tenemos los economistas, digamos, de que las empresas se están optimizando en todo momento del tiempo, sabemos que es un muy buen modelo, pero no es la realidad. Las empresas, digamos, en los momentos recesivos optimizan más, digamos. Si uno no puede crecer, el único camino que queda es optimizar, y algo de eso estamos observándolo en ese comportamiento del margen bruto por sector, considerando al menos la mediana de cada uno de los sectores. Nos parece que también es importante mirar más allá de los promedios. Por eso este tipo de datos permite presentar información como la que les estuvimos mostrando, empresa por empresa. Del lado de los desempeños, lo que encontramos también está muy en línea con el contexto macro, digamos, ¿no? Estamos viendo que el Producto Bruto Agropecuario fue lo que está creciendo fuerte, es lo que se desempeñó mejor. La industria, que había tenido una fuerte caída en el segundo trimestre del año pasado, se recuperó muy rápido. Nos sorprendió lo rápido que se recuperó. Probablemente la mejora de competitividad, por lo menos versus el área dólar, reducción de costos en dólares, jugó un papel importante. La construcción sabemos que está en una fase de crecimiento. UPM, Ferrocarril Central, lo comentaba Priscila, obras de infraestructura. Probablemente también hubo más actividades medianas, digamos, de construcción. También es muy consistente el hecho de que los sectores de mercado interno hayan enfrentado peores resultados que los sectores expuestos a la competencia internacional. Otra conclusión que nos pareció importante es la relación entre tamaño y desempeño es mucho más compleja de lo que se suele pensar. Hay una cosa que es evidente: cuando las empresas son muy chicas, la capacidad financiera del accionista seguramente es pequeña. Entonces, digamos, en un escenario malo, cuanto más chica la empresa, si la empresa perdió dinero, eso es más problemático para una empresa chica, perder dinero, que lo problemático que puede ser perder dinero con una empresa grande. Pero eso es cierto porque, presumiblemente, en general, la capacidad financiera de los accionistas para sobreponerse a momentos malos es mejor en empresas grandes, donde en los años buenos se acumulan utilidades importantes, que en empresas pequeñas, donde una parte de las utilidades probablemente se consumen, digamos, ¿no? Pero la relación entre desempeño y tamaño es mucho más compleja de pensar en un escenario recesivo como el de 2020. A las empresas pequeñas les fue mal, o les fue peor, digamos. No nos animamos a extrapolar esto fuera de la muestra. Nosotros acá estamos hablando de empresas medianas y grandes. En lo que es micro y pequeñas, no nos animamos a decir que esta no relación entre desempeño, rentabilidad y tamaño pueda ser extrapolada más a otros segmentos. Digamos, no queremos ir tan lejos, pero dentro de las empresas medianas y grandes, tamaño no nos dice mucho en relación a desempeño. Como elemento positivo, no vimos con el COVID un agravamiento sistémico, digamos, extendido de los problemas de endeudamiento. No lo vimos a nivel macro en términos del stock de crédito, y no lo estamos encontrando a nivel micro en estos indicadores. Y bueno, esas eran algunas reflexiones. La última que tienen puesto ahí es, en Exante estamos trabajando para poco a poco contribuir a que haya un mayor conocimiento del desempeño de las empresas en Uruguay. Le volvemos a agradecer a la Universidad de Montevideo y a Daniel que nos hayan invitado, y vemos que ya hay unas cuantas preguntas por el chat, así que abran fuego. Hay preguntas y agradecimiento y felicitaciones. La verdad que la presentación estuvo muy buena, hay muy buena, hay muchos comentarios en el chat y en el espacio de preguntas y respuestas, y la verdad que sí, que fue una hora que valió muchísimo la pena escuchar el análisis que nos presentaron.
La verdad que es muy interesante profundizar bueno, en los estados financieros y conocer la realidad del sector empresarial. Voy a hacer una primera pregunta así más macro, que es, o sea, bueno, desde el punto de vista de lo financiero, ¿no? ¿Cuáles son las fortalezas y quizás los desafíos o los problemas que ven en esta muestra de empresas, digamos? ¿Cuál es el aspecto? ¿Puede haber algún aspecto que dice, bueno, que este lado no preocupa, pero este otro lado? Porque también, ahora Pablo, tú mencionabas, por ejemplo, que no hay un impacto tan fuerte en el endeudamiento, pero también en el análisis de Priscila había un 19% de empresas que tenían problemas con la carga de deuda, ¿no? Entonces, nada, si quisiera Sí. dar una visión más general sobre eso. Sí, ese 19% son empresas que tienen como dos, que enfrentan un indicador, un valor malo en uno de dos indicadores, ¿no? O tenían EBITDA negativo o debían más de 3. Tampoco queremos decir que eso per se ya sea un problema significativo de endeudamiento. Por supuesto, para algunas empresas, EBITDA negativos pueden generar inconvenientes y deudas arriba de 3 EBITDAs también. Acá ese es un número macro de la muestra. Puede haber todavía empresas que deben 3 EBITDAs, pero están en un sector con bastante crecimiento, entonces 3 no es un número tan malo, digamos. Puede haber empresas que tienen flujos de resultados muy estables y entonces 3 tampoco es tan malo. Es decir, sí, apalanqué bastante la compañía, por ejemplo, porque invertí, por ejemplo, porque compré otra compañía y me apalanqué, digamos, pero tengo un flujo muy sólido de resultados que me va a permitir ir bajando esa deuda, digamos, ¿no? Ese 19% es como una luz amarilla, no es una luz roja, pero no es tan distinto del año 2019, que era 17, es decir, digamos, por eso decimos, no hubo nos sorprende positivamente un escenario tan pero tan malo como el COVID, que fue la recesión mundial más severa desde la década del 30, probablemente, o quizás, no sé, en algún episodio de la Segunda Guerra Mundial, digamos, semejante recesión, muy importante también en Uruguay, aunque para Uruguay sabemos que ni de cerca fue la peor, digamos, ¿no? Supimos tener 99, 2002, o el 82, pero una recesión muy fuerte en Uruguay. Los impactos sobre el nivel de endeudamiento de las compañías, la verdad que nos sorprendieron como moderados, digamos, ¿no? Y los impactos sobre las utilidades, es más difícil valorarlo porque hay mucha dispersión, pero en el promedio nos sorprendimos, digamos, por la eficacia en los ajustes de estructura y por la mejora de márgenes brutos, ¿no? Pero en el promedio, ciertamente, sí. Cuando vemos los resultados empresas por empresas, entre los rojos hay algunas que tuvieron caídas importantes, digamos, ¿no? De nuevo, empresas muy impactadas, las hubo seguro. Efectos sistémicos es donde decimos, en el margen, sorprendentemente positivos. Interesante, interesante. Hay una pregunta de Javier Lieberman que también comparto, que dice, bueno, ¿qué pasa con las empresas que ya estaban endeudadas en el 2019? Entonces, que entraron o sea, como que también la importancia de la gestión financiera para las empresas te agarra un shock de estos con deuda alta o quizás con baja liquidez. Ustedes dijeron que a nivel de tamaño no encontraron ninguna relación. A nivel de endeudamiento, a las empresas más endeudadas les fue peor porque por diferentes canales que ustedes explicaron. No lo sabemos. Es una de muchas preguntas que es para decir, hay que investigarlo, digamos. Vuelvo al punto de que no son más de 20% las que tienen estos criterios, digamos, ¿no? En las empresas que perdían dinero, digamos, Priscila nos mostraba, digamos, ¿no? Era 60% de las empresas ya habían perdido dinero el año anterior, 40% no. La cantidad total de empresas que perdió dinero es la misma en 2020 que en 2019. Eso no sé si lo dijimos, pero es más o menos la misma. Es decir, 15% de empresas perdieron dinero en 2020, 15% de empresas habían perdido dinero en 2019. Entonces, la otra forma de mirar esto, digamos, ¿no? Que hay 40% de estas empresas, digamos, del 15%, el 40%, digamos,
habían ganado en 2019. Pero la otra forma de mirar esto es que hay un número parecido de empresas que habían perdido dinero en 2019 y ganaron dinero en 2020. Digamos, el shock no es parejo para todo el mundo. Pero a la pregunta de Javier, la respuesta corta es: no lo sabemos, porque no lo miramos. Buenísimo. Hay varias preguntas que están vinculadas. Una es si llegaron a poder analizar la inversión durante el 2020, pero también hay otra pregunta sobre, bueno, dado los retornos sobre patrimonio que son no tan buenos en Uruguay en general, ¿cómo se imaginan que se viene 2020, esta salida, digamos, del COVID? Y también quiero repasar otra pregunta que es vinculada. Claro, que tiene que ver con un poco un poquito las perspectivas. No quiero cambiarme a lo macro, pero digamos, creo que puede ser interesante. Bueno, ahora que está pasando todo, qué es lo que se imagina o qué es lo que están viendo? Ahora después dejo a Priscila para el tema de perspectivas. ¿Hay alguna pregunta de M&A? Del lado de si vimos qué pasó con la inversión, digamos, como no tenemos sistematizados flujos de fondos, no teníamos muy fácil de ver cómo fue la inversión. Hicimos alguna aproximación con el valor de los bienes de uso, las depreciaciones, hicimos algún número, y la verdad que en la muestra nos dio que aumentaba un poquito la inversión, pero no nos creímos mucho que ese cálculo estuviera bien. Entonces, la realidad es que preferimos decir que no lo sabemos, porque no miramos lo que tendríamos que mirar, que es los flujos de fondos que nos dicen si las empresas invirtieron más o menos que el año pasado. La intuición es que la muestra es demasiado grande como para tener aumentos de la inversión, y el cálculo ese aproximado que tratamos de hacer no nos convenció. Del lado de las expectativas la dejo a Priscila, digamos. No, un poco comentar también que el rezago con el que tenemos estos datos es re significativo, porque estamos en septiembre viendo lo que terminaron pasando en las empresas que cerraron en diciembre del 2020. Es como, es tan poca la fluidez de la información, las empresas tienen 180 días para presentarse un balance, nosotros después analizarlo, que es una pena que esto no se pueda tener, y ahora vamos a hablar de 21, cuando ya en realidad el 21 ya prácticamente, no digo que esté terminando, pero quedan 3 meses nada más. Entonces, por ese lado es una pena que tengamos ese rezago en poder presentar estos datos. Yo creo que las expectativas es el 20, mi impresión es que el 21, perdón, es que va a terminar siendo sin duda mejor que el 20, y eso ojalá lo podamos confirmar, y ojalá todas estas empresas también presenten sus balances el año que viene, podamos mantener este mismo panel para ver, bueno, qué pasa un año después, o un año que siguió siendo COVID, pero no tuvo el impacto recesivo tan importante que tuvo el año pasado. No sé qué había en materia de M&A, ¿alguna pregunta dijiste, Pablo? Sí, ahí nos están preguntando, estaba mirando el chat, dado la baja rentabilidad sobre patrimonio que tienen varias empresas, ¿no? Y obviamente hay un 15% de empresas que tienen resultado negativo, hay un 17-18% que tienen resultados sobre patrimonio bajo, ¿no? La primera columna verde de ese histograma es de baja rentabilidad, con lo cual uno diría 20 más 15, 35, 30-35% de empresas con baja rentabilidad. De nuevo, no sabemos si es mucho o poco. De todos modos, nosotros sí pensamos que va a haber digamos, lo estamos viendo con nuestros clientes. En Uruguay va a haber un aumento de la inversión en 2021, va a haber un aumento de la actividad de M&A en 2021. El M&A, digamos, que estamos viendo en Uruguay no es M&A de turnaround, digamos, no es el M&A de las empresas que andan mal, hay que comprarlas y dar las vueltas. El M&A que estamos viendo en Uruguay es de inversores que quieren empresas que ganan dinero y que las quieren mejorar y valorizar más. Entonces, desde ese punto de vista hay suficientes empresas para invertir en Uruguay. En todo caso, la dificultad que estamos viendo en el M&A es que Uruguay no tiene un mercado de capitales que le asegure a los fondos de inversión un exit a través de IPO.
es un país chico, entonces hay pocos fondos de private equity. En Uruguay tenemos como un tema de traer más fondos de private equity que le den salida a otros fondos de private equity, pero no es que no haya empresas para invertir, hay una enorme cantidad de empresas para invertir en estrategias de invertimos, la mejoramos y la volvemos a vender, o inversores estratégicos que las compran, consolidan, ganan share, lo que fuera, y lo hacen, digamos, ¿no? Desde acá creeríamos como que el impacto del COVID fue un poco más moderado, de nuevo, en los promedios, se ahogan los más bajitos, ¿no? Pero, digamos, en términos generales, el impacto del COVID fue un poco más moderado de lo que podíamos intuir. Una pregunta diferente sobre el crédito comercial que salió en la presentación. ¿Ustedes lo ven o lo identifican como realmente las empresas grandes, dándole un poquito más de plazos a algo que se habló sobre la importancia de que la cadena comercial se pudiera mantener un poquito, la cadena de pagos de esa manera? ¿Le ven una magnitud importante o esos cambios han sido más marginales, o tienen ejemplos de realmente empresas grandes que pudieron dar un poquito de asistencia con plazos más largos, sí, más largos a sus clientes, por ejemplo? Lo bueno, yo diría que mi impresión es que fue bastante marginal. Marginal. No, de nuevo, digamos, excelente todas estas preguntas. La respuesta corta, no lo miramos. Digamos. De opinión, ¿no? Porque no es que el dato lo muestre, me parece que es más de opinión de lo que puede surgir del número o lo que podemos saber de las conversaciones. No, porque se habló mucho y quizás no se ve tanto ahí en los números tampoco, ¿no? Estoy de acuerdo con la intuición de Priscila, completamente de acuerdo. No lo miramos, pero creería que el tamaño, de nuevo, no predice necesariamente comportamientos, digamos, ¿no? A ver, conversando con nuestros clientes, sabemos de empresas grandes que por ahí se comportan, en un contexto recesivo, le dieron un poco más de plazo a sus clientes. Conocemos empresas grandes que no, digamos, ¿no? Y que optimizaron su caja porque estaban preocupados por su caja, digamos. La relación entre tamaño, desempeño y podemos agregar comportamiento, nuestra intuición es que es bastante más compleja, digamos. Pero la respuesta es que no lo miramos. Hay muchísimas preguntas que no hemos mirado, seguramente. No, pero también, de vuelta, la importancia de mirar los números, ¿no? Claro, seguro que sí. Sí. Buenísimo. Y poder empezar a tener números para mirar, que es la base. Ni que hablar, ni que hablar. Yo creo que esa, nos hicieron un aporte espectacular. Yo creo que, bueno, ahora siendo casi 10 y 25, y habiendo contestado creo que casi todas las preguntas, hay alguna que quizás nos quedó, pero digo, cierro agradeciéndoles muchísimo. Yo creo que este es un aporte brutal, un trabajo muy potente que también les agradezco que lo hayan difundido en la universidad, y creo que también creo que está bueno que se difunda en diferentes ámbitos. Así que, y que también está vinculado con muchos temas que obviamente vemos acá en la maestría de finanzas, esto y lo otro, así que creo que fue una mañana hiper productiva y divertida, interesante, porque obviamente a todo lo que estamos conectados creo que esto nos divierte y nos motiva también pensar en estos temas financieros en las empresas, ¿no? A nosotros también trabajamos con mucha pasión en lo que hacemos y nos encanta mirar datos, digamos, así que disfrutamos mucho haciéndolo y disfrutamos mucho compartiendo este rato con todos ustedes y digamos, que están en la reunión, y le queremos agradecer de nuevo a la universidad y a Daniel por la invitación a presentar este trabajo. Así que muchas gracias nuevamente. Brutal. Bueno, nada, de vuelta, gracias a ustedes y al equipo y a todos los que participaron hoy. Bueno, un aviso importante: tenemos en 2 semanas unas jornadas de finanzas, que esta es la 6ª edición, y que es sobre Venture Capital y Private Equity. La verdad es que esa es una actividad que creo que va a valer mucho la pena, porque va a haber gente que está en el sistema emprendedor y de inversores de VC, también de Private Equity en la región. La verdad que tenemos expositores muy buenos. Cambiamos un poquito de tema, pero seguimos en lo financiero, y creo que está bueno bueno, poder darle continuidad a este tipo de
de actividades. Pero bueno, perdón por el cambio de tema, por el reclame, pero bueno, muchísimas gracias de vuelta. Bueno, muchas gracias y que pasen bien.